tudo bem com vocês? Tudo bom? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mi nombre es Yune y si no me conoces te invito desde ya a que te quedes hasta el final de este video porque tengo que contarte un montón de cosas que me pasaron en esta semana durante los preparativos del cumple de mi niño aquí en Brasil. Ya comenzamos. Bienvenidos. En la samba del corazón, cada calle canta su canción, colores vivos pintan el lugar. Brasil te invita a soñar, el Amazonas susurra al pasar, un verde eterno para contener. Bueno, como les adelanté la semana pasada en un pequeño shorts, yo estaba en los preparativos del cumpleaños del niño, que ya esto es su aniversario número 6. Aquí en Brasil se dice feliz aniversario para todos mis queridos amigos cubanos que a veces pensaron que era que las fotos que teníamos aquí en la fiesta era porque mi esposo y yo cumplíamos aniversario. Y es que no, aquí no se dice feliz cumple, se dice feliz aniversario. Bueno, ustedes saben que yo salí por las calles de Palioza a comprar detallitos para la decoración, que aquí como ven ya han pasado unos días y todavía lo tengo porque me ha sido muy difícil grabar este video porque se han presentado muchas circunstancias que les voy a estar contando a medida que vaya sucediendo el video. Me tocó el cumple del niño en un momento donde económicamente mi esposo no había cobrado, yo no tenía mucho money para invertir en lo que es la decoración, así que tuve que conformarme con buscar las cosas más económicas para hacer el diseño y no dejar pasar por alto el cumple de mi niño porque es que a él le gusta mucho que se lo celebren. Entonces no iba a ser diferente aquí en Brasil. Con lo que había, yo salí, le compré algunas cositas, algunos regalitos. Pues bueno, vamos a empezar con el primer caos de los preparativos del cumple de Dalian. Unos días antes, 2 días antes del cumple de Dalian, explotó un transformador cerca de casa. Cuando explota el transformador se va la corriente, pero bueno, vira enseguida, pero con muchos problemas de voltaje. Las luces se apagaban, el televisor todo lo tuve que desconectar, la luz de la calle, del alumbrado público también se dañó y en fin, cada vez que parpadeaba en la calle, parpadeaba todo en la casa, entonces decidimos apagar todas las luces, acostarnos temprano porque no teníamos otro remedio y esperar. Bueno, yo estaba muy preocupada porque ustedes saben que nosotros venimos con un trauma de Cuba con los apagones y yo dije, oh mi Dios, ¿ahora qué va a pasar con esto? Cuando amanecimos con electricidad, gloria a Dios. Y entonces como que ya nos sentimos un poco más relajados, preparamos al niño para la escuela, todas esas cosas. Bueno, y aquí les comparto uno de los momentos más estresantes durante la semana en los preparativos del cumple de mi hijo. Desafortunadamente sucedieron cosas que no estaban previstas. Yo como músico poeta y loca quería hacer muchas cosas, quería preparar cupcakes, los cakes, mantecaditos, empanadillas, croqueticas y bueno, durante esa semana sucedieron un montón de imprevistos que hicieron muy difícil hacer eso. Aquí era ya el viernes el sábado sobre la 1:30 de la mañana estaba decorando el cake del niño y de una seguidora de TikTok que me había encargado justamente para el mismo día un cake para el cumpleaños de su niño. Quédense hasta el final del video para que se enteren de todas las cosas que sucedieron esta semana. No todo fue color de rosa, pero bueno, gracias a Dios siempre está el lado positivo de las cosas de las que uno aprende y se supera cada día. Y aquí ya estaba terminando los detalles del primer cake que tuve que vestir para mi seguidora de TikTok y este fue el resultado final. Me quedé tranquila porque al menos lo pude terminar. Bueno, aquí viene la parte linda de los preparativos para el cumple de mi niño. Como mamá es músico, poeta y loco, mamá es la que iba a hacer la repostería, mamá es la que iba a hacer la decoración, mamá es la que iba a limpiar la casa, mamá es la que iba a hacer las croquetas, mamá es la que iba a freír las empanadillas, mamá era la que le iba a hacer todo, buscar el niño, en fin. Bueno, pues resulta que mamá amaneció como agripada
y la gripe se convirtió en una crisis de asma horrible que últimamente me ha estado pasando antes de yo salir de Cuba. Unos días antes de volar me dio una crisis de asma muy fuerte, que desde ese tiempo para acá las crisis de asma que me dan son muy complicadas, me dan mucho miedo porque me ponen en un estado donde no puedo hacer absolutamente nada, y aún teniendo la medicina me demoro mucho como tal en la recuperación de ese día que me da la crisis de asma. Estábamos a un día del cumple del niño, ya tenía los globos, ya tenía la mayor parte de las cosas compradas, amanecí fatal. Y entonces imagínense, yo tenía que adelantar las masas, las croquetas, las empanadillas, todo, y yo no me podía ni mover. Tuve que llamar a mi amiga Heidi, porque Jenny no estaba ni por todo esto, Jenny estaba trabajando, y me sentí pero muy agobiada. Les voy a ser totalmente sincera, porque esto me pone en un estado donde no soy yo, donde no puedo controlarlo, donde me da mucha impotencia sentirme de esa manera y no poder hacer nada. Bueno, felizmente a lo largo del día me recuperé. Heidi me buscó al niño en la escuela, tuve que rápido escribirle a la maestra para que me lo dejaran salir de la escuela con Heidi, porque solamente hay 3 personas autorizadas a recogerlo, su padre, yo y Jenny. Y como les decía, Jenny no estaba por todo esto, entonces le mandé mensaje a la maestra, le mandé fotografía de mi estado, y Heidi me lo recogió y me lo trajo a la casa. Bueno, ese día, todo el día prácticamente puede decirse que fue un día perdido, o sea, no pude hacer absolutamente nada. Luego ya llegué a sentirme mejor sobre las 5 de la tarde, mi esposo no había llegado del trabajo, él ni siquiera sabía que yo me sentía mal, porque cuando él empieza a trabajar ya dejan el celular en un lugar y no sabía. Bueno, preparé la comida y digo, déjame adelantar unas panetelas para que no me abrume tanto, porque ya yo sé que en ese estado yo no puedo hacer muchas cosas a la vez, porque no puedo. Mi salud no me lo permite. Entonces comencé a adelantar unas panetelas. ¿Qué ustedes creen? En candela me quedaron las panetelas. Cosa que ni en Cuba, pasando trabajo con los apagones, las panetelas me quedaban tan malas. Bueno, sí me quedaban malas, pues se me echaban a perder cuando se iba la corriente y me quedaban en el horno y a botarlas. Bueno, pues aquí con la corriente me pasó lo mismo. Hice las panetelas. Hice 2 panetelas solamente, no quedaron como me gustan, y no van a creer. Después que ya tenía la comida hecha y demás, se explotó de nuevo el transformador. No pude hacer nada. Otra vez acostarse a dormir, apagar las luces con miedo de que se me dañara el refrigerador, que ya se me había dañado hace unos días atrás. Así que se pueden imaginar, cosa del Orinoco. Bueno, desconectamos todo de nuevo, a dormir. Al otro día amanecí un poco mejor. Imagínense, ya ese era el viernes. El cumpleaños fue el sábado, pues bueno, decidí ponerme a decorar, porque como había problema con el fluido eléctrico y no lo habían solucionado, parece que como había explotado tan tarde el transformador, no habían solucionado ese problema, y a mí me daba miedo usar algún equipo eléctrico, electrodoméstico, y decidí entonces ponerme a decorar. Terminé la decoración sobre las 5 o 6 de la tarde, me siento mejor, y me pongo a preparar de nuevo las panetelas. ¡Ay, Dios! Se me acabó el gas. En medio del horneado, se me acabó el gas. ¡Ay, mi madre! ¡Se me acabó el gas! Bueno, las panetelas se me echaron a perder. Yo les hubiese hecho un video de las panetelas. ¡Ay, terrible! Yo tenía un estrés tan grande. Pues bueno, me empecé a comunicar con mi familia en Cuba y me hacían chistes como que, ay mija, ahora hasta que no venga el barco no puedes tener gas licuado, ay mija, no te toca por la libreta todavía, porque en Cuba las cosas son así, de locos. Si no tienes mucho dinero para comprar un botellón de gas, tienes que resignarte a cocinar con carbón o lo que sea, y es terrible, la verdad, porque no hay ni gas, no hay nada, terrible. Chateando con mi familia, se los juro por todo lo más grande del mundo, chateando con mi familia, ellos con el chistecito de que el gas licuado, a los 20 minutos me trajeron el botellón de gas.
Ahí respiré, volví a instalar todo súper rápido. Doy gracias por eso, porque realmente yo sentía que todo aquello me estaba cayendo así en mi cabeza. Uf. Y qué malo es eso, qué malo es sentirse mal, qué malo es que todo te empiece a salir mal. Bueno, esa panetela, fallido todo. No sé qué pasaba, parece que mi estado estaba muy estresada y no lograba concentrarme, entonces no me salían las cosas bien. Bueno, volví a empezar, llegó mi esposo, se me acabaron los huevos, acabé, les juro por Dios que acabé con los huevos, con la harina, con la maicena, con el azúcar, con todo. Tuve que mandar a mi esposo a buscar huevos. En fin, le tuve que pedir huevos a Jenny. Yo les digo que acabé, yo no me reconocía. Entonces mi esposo me vio tan estresada, me dijo, bájale, coge calma, porque no puedes estar con esa locura. Bueno, me relajé porque él trajo buenas noticias, le pagaron su trabajo. Ya uno como que cuando ve que ya las cosas mejoran un poquito, les dieron una java de productos que son bastante productivos para la casa. Y yo me relajé. Entonces, ese día me acosté a las 2 de la mañana. A mí me gusta trabajar de noche porque siento que estoy más tranquila, en soledad las cosas me salen mucho mejor, es menos la presión. Y bueno, aquí estaba ya un poco cansada, la verdad, porque había sido un día intenso, pero logré hacer todo lo que tenía planificado, gracias a Dios. Aunque mi cocina quedó que era un total caos, pero no le puedo pedir más peras a los olmos. La verdad es esa. Y aquí también me veo más animada porque Dari le había llevado al niño a comprar helado para lo que era el buffet. Y bueno, puse música infantil y parecía que la del cumpleaños era yo. Yo disfruto todos esos momentos una vez que la presión ha bajado. Logré hacer todo lo que tenía pensado. Logré hacer los cakes, las panetelas, los cupcakes. Gracias a Dios, a mi querido Diosito. El día sábado amanecí mejor. Porque fue como para probarte de que tú puedes hacer las cosas. Pues el sábado amanecí mejor, pero la casa parecía el fregadero, o sea, todos los platos sucios, todas las cosas sucias, porque me concentré todo en eso, y todo lo de la repostería, el merengue, la panetela, todo sucio. Mi esposo tenía que salir al mercado, entonces me tocaba todo ese tema de la limpieza. A las 10 de la mañana llegaba mi cliente a recoger su cake, y no quería que encontrara la casa desorganizada ni nada de eso. Imagínense todas las cosas que uno le pasa por la cabeza. Todo sucio, todo sucio, todo sucio. Y como dicen por ahí, el que mucho abarca, poco aprieta. Así que de vez en cuando hay que dejarse ayudar para que las cosas nos salgan bien. No siempre tenemos que hacerlo todos solos. Finalmente llegó la clienta, se llevó su cake, le hice cafecito, estuvimos aquí hablando. Y bueno, de allí seguí, logré limpiar todo a su tiempo, llegaron los invitados. El niño, que es un niño que siempre le gustan los cumpleaños, los payasos, la fiesta, bailar, cantar, no quería hacer nada. Me hizo vestirme de payasa, o sea, maquillarme de payasa. Y la payasa se quedó para la foto porque él tampoco quiso participar. La suerte de todo fue que llegaron los niños. Y cuando ya llegan otros niños, pues ya el cumpleaños infantil toma más vida, porque sería muy triste, ¿no?, que haber estado solamente con los adultos, porque realmente ellos lo que disfrutan mucho es de compartir. Gracias a Dios todo salió súper bien, llegaron todas nuestras amistades y logramos hacer el cumple. El niño recibió regalos de lo más bonito, que a él le gustó mucho. Y bueno, él y su padre habían llegado a un acuerdo de
llevarlo al otro día al parque. Entonces al día siguiente nos fuimos al Shopping Continente, aquí mismo en Palioza, y lo llevamos a un parque que brincara, que jugara, que hiciera todo lo que quisiera, en fin. Merendamos allí, después regresamos para la casa y finalmente respiré tranquila y pudimos entonces ya concentrarnos en descansar, estar en casa y todo ese tipo de cosas. ¿Qué les puedo contar? Bueno, que aquí todo lo que tú vayas a buscar, tú lo encuentras. Por supuesto, debes tener tu dinerito, porque hay cosas aquí que, aquí hay mucha variedad de productos, pero cuando tú vienes a ver, el dinero se te va súper rápido. Cuando tú te embullas, te quedas sin plata en cuestiones de segundos si no te pones a economizar bien. Aquí cerca de casa hay una tienda que se llama el Top Brasil, que fue donde encontré estas cortinitas que salen en buen precio, donde encontré los feliz aniversario, que gracias a Jenny, que Jenny fue el que instaló el feliz aniversario, porque yo estaba haciendo un torniquete ahí que no se sabía ni lo que era. Los globos los compré, por ejemplo, en una tienda que se llama Todo por 3, y algunos regalitos y cosas, que hay tiendas que tienen ofertas y son bastante económicas. El tema es que para todo este tipo de cosas tú tienes que tener un dinero a esa disposición, porque cuando tú vas sumando, pues sí va creciendo la cuenta. Y nada, eso era todo lo que quería contarles. Fue una semana bastante compleja, como les dije, pasó de todo. Explotaron los transformadores, se me echaron a perder la panetela, todo. En fin, pero al final se logró el propósito, que era de ver al niño feliz en su cumple, sus abuelos en videollamada llorando. Aquello todo, vaya, ustedes no se pueden imaginar. Oh, Brasil, mi paraíso terrenal, donde el alma encuentra su carnaval, bailando juntos al ritmo tropical, descubriendo. Una vez más quiero agradecerte por quedarte hasta el final de este video. No olvides suscribirte y dejarme en los comentarios qué te pareció mi caos de la semana. Y bueno, en la próxima semana tengo muchísimas cosas para contarles, porque evidentemente este video se va a hacer muy largo si les cuento todo lo que pasó después. Recuerden que estoy grabando después que pasó toda la tormenta, y ya tengo otras experiencias en la lista que se las voy a estar comentando en un próximo video la semana que viene. Un beso grande, chao, chao, chao.